Córdoba a través de Internet y la televisión. En la tarde de ayer, Jueves Santo, celebrábamos la misa de la Cena del Señor. Nuestra celebración de hoy, Viernes Santo, nos coloca de lleno ante la pasión y muerte del Señor. Cristo ha muerto. Nuestra celebración de hoy hace memoria de la muerte del Señor en la cruz. La liturgia de la Iglesia ha estructurado esta celebración en tres partes: la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz y la Sagrada Comunión. La liturgia de la muerte del Señor está cargada de abundantes ritos y gestos que nos enseñan mucho por el gran significado que tienen. Por un lado, vemos el altar totalmente desnudo, sin manteles, ni cirios, etc., puesto que hoy la Iglesia no celebra la Santa Misa. Como podremos comprobar, la celebración comenzará con una procesión en silencio. No habrá canto de entrada, ni se saludará al pueblo al llegar al altar como se hace habitualmente diciendo: «El Señor esté con vosotros». Llamará la atención la postración del señor obispo en el suelo, como expresión de estremecimiento al sentirnos culpables por nuestros pecados de la muerte de Cristo en la cruz. La celebración continuará con la liturgia de la palabra, la primera lectura del libro del profeta Isaías, en que la figura del siervo de Yahvé aparece redimiendo con su dolor y sufrimiento el pecado que otros han cometido. Con el salmo responsorial pondremos en nuestros labios aquellas palabras de Jesús en la cruz: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu». La segunda lectura, tomada de la carta a los Hebreos, hará memoria de la oblación de Jesús, sumo y eterno sacerdote, en favor de los hombres y en obediencia al Padre. En este día se proclama la pasión del Señor, según San Juan. Como es costumbre en nuestra Santa Iglesia Catedral, será cantada por 2 seminaristas y un canónigo del Cabildo Catedralicio. Tras la pasión, tiene lugar la homilía del señor obispo, acabada la cual tiene lugar la oración universal de la Iglesia. Después vendrá la solemne adoración de la cruz, para finalizar con la distribución de la Sagrada Comunión. Su misión de extender a toda la humanidad sus fecundos efectos, que hoy celebra, dando gracias por tan inefable don e intercede por la salvación de todo el mundo. Comienza la procesión de entrada. Seminaristas, Cabildo Catedralicio y el señor obispo, revestido con vestiduras rojas, haciendo honor al primero de los mártires, Cristo, para celebrar la santa liturgia de la muerte del Señor. Comenzará postrándose.
postración es signo de estremecimiento al sentirnos culpables por nuestros pecados. Pasamos directamente a la liturgia de la palabra. Comenzará la lectura del libro del profeta Isaías. Lectura del profeta Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malhechores, porque murió con los malvados, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por sus manos. A causa de los trabajos de su alma, verá y se hartará. Con lo aprendido, mi siervo justificará a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, con los poderosos tendrá parte en los despojos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores, y él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Tras la lectura del libro del profeta Isaías, un seminarista cantará el salmo número 30. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A
tus manos encomiendo mi espíritu, tú el Dios leal me librarás. Mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí, me han olvidado como un muerto, me han desechado como un cacharro inútil. Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares, líbrame de los enemigos que me persiguen. Sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Tras el salmo responsorial, prosigue la lectura de la carta a los Hebreos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Mantengamos firmes la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en tiempo oportuno. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su actitud reverente. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y, llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Seguidamente asistiremos al canto de la Pasión según San Juan. Cruz
Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedro, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entra ya con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que se venía sobre él, se adelanta y les dice: ¿A quién buscáis? Le contestaron: les dice Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber. La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dice entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaba. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí?
Interrega a los que me han oído de que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: Así contestas al sumo sacerdote. Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dice: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevan a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llevaoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con qué tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad
escucha mi voz. Pilato le dice: ¿Y qué es la verdad? dicho esto, sale otra vez a donde estaban los judíos y les dice: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es de costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? volvieron a gritar. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: y le daban bofetadas. Pilato sale otra vez afuera y les dice: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. y salió Jesús afuera, llevando una corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dice: Aquí lo tenéis. cuando lo vieron los sacerdotes y los guardias gritaron: Pilato les dice: Llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron: Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dice a Jesús: ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dice: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dice Pilato a los judíos:
aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: Pilato les dice: A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: Pilato contestó: Lo escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron: Así se cumplió la escritura, se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo que Jesús, que todavía ha llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dice: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en el vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tras el canto de la pasión tendrá lugar la homilía del señor obispo, don Demetrio Fernández González. Queridos hermanos, nos encontramos en el Viernes Santo celebrando la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esta celebración litúrgica nos trae hasta nosotros aquel mismo acontecimiento que sucedió en el Gólgota, donde Jesús fue crucificado y donde Jesús expiró entregando su alma a Dios, y su cuerpo fue después sepultado en un sepulcro nuevo, de donde brotará resucitado al tercer día. Un saludo a todos, queridos hermanos, excelentísimo cabildo de la catedral y demás sacerdotes, queridos seminaristas y fieles todos que estáis presentes en la catedral. Y os saludo desde aquí a todos los cofrades de las distintas cofradías y hermandades que habéis preparado con esmero vuestros desfiles procesionales y que por causa de la lluvia no salen a la calle. Venid a la iglesia, al templo, y participad en los oficios litúrgicos. Y desde ahí, desde estos oficios litúrgicos,
encontraréis cada día más sentido y alimento para continuar las procesiones, si no este año al que viene o cuando el tiempo lo permita. A todos, queridos hermanos, os invito a reflexionar brevemente en el acontecimiento que estamos celebrando, la muerte del Señor. Son muchas las circunstancias que confluyen, como vemos, después de escuchar el relato de la pasión. Por una parte, el odio a Jesucristo y a su mensaje. Por otra parte, el miedo a que pueda plantearse alguna revolución social. No falta la traición de uno de sus más íntimos amigos, Judas, como tampoco falta la negación de otro, el que será puesto al frente de su iglesia, Pedro. La intriga de unos y de otros convierte en este acontecimiento único en la historia en un acontecimiento en el que el corazón se siente compungido y compadecido. ¿Cómo es posible que los hombres hayamos podido hacer esto? Pero es la fe y la misma palabra de Dios la que nos descubre el sentido más hondo de la cruz y de la muerte del Señor. Como hemos escuchado en la primera lectura, era maltratado no por sus pecados ni por sus delitos. Jesucristo fue maltratado por nuestros pecados, es decir, a causa de nuestros pecados, de los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, que entrando en la historia por el pecado original se ha desencadenado después como una gran ola que contamina la historia de la humanidad, en la cual estamos también cada uno de nosotros con nuestros pecados personales. A causa de nuestros pecados, pero más al fondo todavía está un amor misterioso de Dios para con los hombres. Dios Padre ha amado tanto al mundo que ha entregado a su Hijo único, no para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Es el amor de Dios el que está oculto en la cruz de Jesucristo, muerto de amor por nosotros. Puesto que el propio Jesucristo ha podido en la cruz expresar ese amor hasta el extremo. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y ha podido de esta manera ofrecer un culto agradable a Dios nuestro Padre, su Padre Dios, en favor de todos los hombres. Por tanto, la cruz de Jesucristo, su muerte redentora, que siempre es impresionante, no nos acostumbremos a ello. Esta cruz tiene de trasfondo el amor de Dios hacia la humanidad desgraciada por el pecado, el amor de Dios hacia cada uno de nosotros que como ovejas errantes nos alejamos de Dios tantas veces. En la cruz está ese grito del pastor que con sus silbos amorosos nos quiere despertar del profundo sueño. Al mirar a Cristo en la cruz, en esas expresiones, incluso de él, muchas de ellas preciosas artísticamente, está detrás el amor de Dios
que es más precioso todavía, porque es el que ha sostenido y sostiene este misterio redentor. Que el Viernes Santo, por tanto, nos conduzca a través de la humanidad santa del Señor, a través de sus llagas en las manos, en los pies y en el costado, nos introduzca el Viernes Santo en esa intimidad de Dios, en la que Dios no se ha ahorrado a su propio Hijo a la hora de decirnos que nos quiere y que nos perdona, sino que lo ha entregado a la muerte, con gran dolor para el mismo Padre Eterno. Recordemos aquel pasaje en donde Abraham ha de sacrificar a su hijo y nos cuenta el relato bíblico que él sintió un desgarro interior muy fuerte, pero obedeció a Dios. Pues Dios Padre ha sentido un desgarro mucho mayor cuando ha enviado a su Hijo a la muerte en cruz. Dolor que es expresión de un amor, como lo será visiblemente en la cruz de Jesucristo. Meditar la pasión y la muerte de Jesucristo es algo a lo que nos invita continuamente la Iglesia, para que nos demos cuenta de que Dios nos ama, más allá de la lógica humana, nos ama con un amor sin medida, nos ama locamente, puesto que en la cruz nos ha expresado esa locura de amor por cada uno de nosotros. Pero contemplemos la cruz de Jesucristo, porque todo lo que tiene de horrible, y lo tiene, lo hemos puesto nosotros con nuestros pecados. La cruz de Jesucristo y todo lo que tiene de sufrimiento físico, los azotes, la sed, la corona de espinas, los clavos, la cruz de Jesucristo y lo que tiene consigo de sufrimiento psicológico también y espiritual, las humillaciones, los desprecios, se convirtió en el juguete de unos y de otros en aquella noche de la pasión. La cruz de Jesucristo en lo que tiene de abandono, de profundo abandono, se sintió abandonado, no porque su padre lo dejara, sino porque Jesús salió al encuentro de los hombres, salió al encuentro del Hijo pródigo y vivió esa experiencia del Hijo pródigo, y desde el alejamiento nos ha llevado a la casa del Padre. De manera que son profundas esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de quien clama en nombre de toda la humanidad apartada de Dios, de toda la humanidad que ha perdido el norte por el pecado y clama por la boca de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en la cruz de Jesucristo encontramos la respuesta. Ahí está la pregunta y ahí está la respuesta. Dios no ha abandonado al hombre, sino que lo sigue, lo persigue, diríamos, lo busca hasta que el hombre pueda encontrarse con él. He aquí el misterio de amor que encierra la cruz de Jesucristo. Miremos la cruz de Cristo, porque Él nos dice: si alguno quiere ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Ser discípulo de Jesucristo no es un juguete, no es una cosa de un día, es algo exigente, que en algún momento incluso nos puede costar la vida. Pero es Él el que nos llama y el que va adelante. Es Él, Jesucristo, el que antes que nosotros
ha dado su vida por nosotros. Es Él el que sostiene nuestra respuesta, aunque sea en medio de trompicones y de infidelidades por nuestra parte. Por eso, los ojos fijos en Él, nos recordará la carta a los Hebreos. Jesucristo no tuvo miedo a la ignominia, sino que soportó la cruz con mucho dolor y mucho desgarro en su corazón, pero con mucho amor a su Padre y a todos los hombres. Cuando San Pablo contempla a Cristo crucificado, se rinde con aquella expresión: me amó y se entregó por mí. Que cada uno de nosotros podamos en esta tarde escuchar en nuestro interior esa declaración esponsal de amor por parte de Jesucristo a cada uno de nosotros. Estoy en la cruz por ti, estoy aquí para ti, te quiero, con un amor que se expresa en el lenguaje del dolor. Seguir a Jesucristo crucificado, queriendo ser discípulos suyos, significa abrazar la cruz en nuestra propia vida. Viene esa cruz de múltiples maneras, a veces nuestras propias limitaciones físicas o psicológicas, a veces las humillaciones que nos vienen de unos y de otros, las incomprensiones, los problemas que la existencia humana lleva consigo. Seguir a Jesucristo significa abrazar nuestra propia cruz, que tiene múltiples expresiones en nuestra propia vida. Vamos a acercarnos dentro de unos minutos a besar la cruz. Que ese beso sea una expresión de amor sincero. Señor, en tu cruz descubro el sentido de mi cruz. En tu cruz se ilumina el sentido de los sufrimientos y de las cruces de mi vida. Bendita cruz, la tuya, que ha traído la salvación del mundo. Bendita cruz, la mía, la de cada uno, que es nuestra pobre aportación al misterio de la redención. Esta cruz de Jesucristo nos ha traído la salvación a todos los hombres. A continuación haremos esta oración universal, porque sabemos que esta sangre redentora no es propiedad privada, sino que es la sangre del Hijo Eterno de Dios, derramada por todos los hombres, de todos los tiempos. Nadie puede sentirse excluido, menos aún excluirlo nosotros, de esta redención, de este influjo redentor que Jesucristo ejerce sobre toda la humanidad. Cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. ¿Quién sabe? En estos días de Semana Santa o en cualquier otro día del calendario, una mirada de amor en un momento de dificultad, en el lecho del dolor, ante un problema de la vida, a tantas y tantas personas, puede traerles un rayo de luz que les haga entender sin palabras que la cruz es el lenguaje del amor. Es el lenguaje del amor de Dios para nosotros y es el lenguaje del amor con el que nosotros podemos expresar nuestro amor a Dios y nuestro amor a los hermanos. Oh cruz bendita que nos ha traído la salvación. Tenemos presentes especialmente hoy a todos nuestros hermanos cristianos, discípulos de Jesucristo, que por ser cristianos padecen persecución. La cruz de Jesucristo se prolonga especialmente en ellos. Rara es la semana que no tenemos la noticia de alguna persecución
o de algún martirio de cristianos que hoy, por ser cristianos, por ser discípulos de Jesucristo, se juegan la vida y la pierden por el Señor. Aparece en las noticias continuamente. Los entendidos nos constatan que hoy la religión cristiana es la más perseguida en el mundo entero. La cruz de Jesucristo se prolonga en nuestros días. Pero hay otras muchas cruces, persecuciones, incomprensiones que no salen en los periódicos. Son la cruz de cada día, una madre de familia abierta a la vida que espera su enésimo hijo y toda la sociedad se echa encima diciéndole estás loca. Esa es otra cruz, y no pequeña. O un joven que quiere vivir cristianamente y se ríen de él y le marginan sus amigos en el pueblo o en la ciudad. Esa es otra cruz. Precisamente para uno más joven, más dura de llevar. Y hemos de tener presentes hoy a todos los que por ser cristianos, por seguir a Jesucristo, son perseguidos y en ellos se cumple esta palabra que Jesús ha anunciado. Pidamos al Señor por todos y cada uno de nosotros para que sepamos llevar nuestra cruz. Y pidamos al Señor por todos los que en el mundo, precisamente por vivir en la verdad y en el amor a Jesucristo, padecen persecución. El mártir no mata a nadie. El mártir sufre él la persecución como Jesús. Jesús no ha venido a matar a nadie. Ha venido simplemente a darnos el amor del Padre y nada menos. Y por eso le mataron. El que sea discípulo de Jesucristo no es extraño que tenga que correr la misma suerte. Termino con ese pasaje que aparece hoy en el Evangelio de San Juan, donde María nos es dada como madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Jesús se lo dice a María mirándonos a todos y a cada uno de nosotros. Y mirando al discípulo amado, con el cual hemos de identificarnos cada uno de nosotros, le dijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, él la recibió en su casa, entre sus cosas, entre lo suyo. María nos pertenece porque es un regalo que nos ha hecho Jesús. A ella acudimos en esta tarde dolorosa, en su soledad, en su amargura, en sus angustias, Madre de la Piedad, para pedirle que nos haga entender el núcleo del misterio cristiano, que es el amor, y que nos haga portadores y repartidores de este amor en el mundo en el que vivimos, aunque sea a costa de nuestra vida. Que así sea. Terminada la homilía del señor obispo, tendrá lugar la oración universal, en la que pediremos por la Iglesia, por el mundo entero. Presentamos ahora nuestras súplicas a Dios Padre por Jesucristo, mediador nuestro. Él oró y murió en la cruz por todos. Él vive intercediendo por nosotros siempre y hace suya nuestra plegaria, la oración de toda la Iglesia y del mundo entero. Después de cada petición, guardemos silencio y unámonos a la oración del obispo de nuestra diócesis respondiendo amén.
oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le conceda la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos concede una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti bajo el cayado del sumo pontífice progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por nuestro obispo Demetrio, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente, los abra con amor las puertas de la Iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola Iglesia a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas,
para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo con sinceridad ante ti lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles que en medio de sus dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tu mano el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan y dé la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora adoramos la cruz, que es el lugar de muerte, pero para nosotros instrumento donde nos viene la vida.
pasa por tanto a ser signo de nuestra victoria. Aquí se cumplen las palabras proféticas de Cristo. Cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Y también aquellas otras mirarán al que atravesaron. Miremos al traspasado. Adorar la cruz de Cristo es reconocer el sentido de nuestras cruces. Vivamos la comunión con su cruz. Nos arrodillamos. Comienza el rito de la adoración de la cruz. Levantaos. 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 El primero en adorar la cruz será el señor obispo. Se descalzará como signo de respeto. Hecha la genuflexión, adorará la cruz. Así lo hará todo el cabildo de la catedral, demás sacerdotes y posteriormente el pueblo cristiano. Venerar la cruz santísima de Jesucristo es un gesto que sirve para manifestar nuestro agradecimiento a Jesucristo, que por nosotros derramó su sangre en la cruz. Cuando contemplamos el misterio de la cruz, vemos ante todo un signo doloroso,
clavos, sangre, sufrimiento, abandono, humillación extrema, al fin y al cabo muerte. Y nos preguntamos, ¿qué nos significa Dios con la suma elocuencia del crucificado? ¿Cuál es la realidad que en el signo de la cruz se nos ha de revelar? Comienza el pueblo cristiano. La colecta irá destinada a los santos lugares. Los fieles comienzan a besar la cruz, mientras cánticos de victoria hacia la cruz, que es el signo de la victoria de Cristo, de nuestra redención. Cánticos entonados por la capilla coral del Cabildo Catedralicio y el coro del seminario. La cruz es la revelación suprema de la caridad, es decir, de Dios, pues Dios es caridad y a Dios nadie le había visto jamás. El signo de la cruz, alzado para siempre en medio del mundo, nos dice claramente que es así como nos ama el Padre, que es así como Cristo nos ama y que es así como hemos de amar a Dios y a los hombres. Cristo crucificado es la proclamación máxima de la ley evangélica, amor a Dios, amor al prójimo, y del amor extremo del crucificado nos viene la fuerza para vivir ese amor que en la cruz nos enseñó. La cruz revela a un tiempo el horror del pecado y el valor de nuestra vida. Si alguno piensa que nuestros pecados son poco, que mire la cruz y vea el precio de nuestra salvación. Dios dispuso en su providencia la cruz de Cristo para expresar y comunicar por medio de ella el misterio eterno de su amor trinitario por el hombre.
La cruz de Cristo es expiación sobreabundante por los pecados del mundo. El castigo salvador pesó sobre él y en sus llagas hemos sido curados. Escuchamos el canto Popule Meus de Luis de Victoria. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? La cruz de Cristo es reconciliación de los hombres con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y no imputándole sus delitos. La cruz de Cristo ha sido nuestra redención. Al precio de la sangre de Cristo, hemos sido comprados y rescatados del pecado y de la muerte. Jesús se entregó por nosotros para rescatarnos de toda iniquidad, de todo pecado, y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, fervoroso en buenas obras. La cruz de Cristo es un sacrificio, una ofrenda cultural de sumo valor santificante. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y víctima a Dios. La cruz de Cristo es victoria sobre el demonio que nos tenía esclavizados por el pecado. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Teniendo de fondo el popular canto Perdona a tu pueblo, los seminaristas de nuestros seminarios, Seminario Diocesano de San Pelagio y Seminario Diocesano Redemptoris Mater, adoran la cruz.
Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Prosigue la adoración de la cruz. Tras el canto, perdona a tu pueblo. Viene, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Así dice la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y es que el hombre tras el pecado anda errante, alejado de Dios, su Creador, su Padre, su amigo. Sin embargo, Dios no quiere que esta situación penosa en que vive el hombre dure para siempre, dure por toda la eternidad. Por eso, en lo más íntimo de Dios, aparece la iniciativa de nuestra salvación. Como dirá San Juan en la primera de sus cartas, Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Jesús es enviado al mundo por el Padre y así se ofrece por nuestra salvación, se entrega por nosotros. Muestra clara de esta donación de Jesús a nosotros son las palabras de la consagración.
Esto es mi cuerpo entregado, esta es mi sangre derramada. Con su muerte Cristo nos ha redimido, con su sacrificio nos ha rescatado. Él es la víctima pacificadora que nos lleva de nuevo a los brazos de nuestro Padre Dios. Jesús ha dado su vida en rescate por muchos, ha amado a los suyos hasta el extremo, y todo para devolvernos a la amistad con Dios. Él ha restaurado la relación de padre e hijo que con nuestro pecado habíamos roto. Jesús es obediente a la voluntad del Padre y de ese modo se convierte en la víctima santa, perfecta e inmaculada que justifica, que salva, que libera a los hombres de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Va finalizando ya la adoración de la cruz. Posteriormente tendrá lugar la Sagrada Comunión, el rito de la comunión que acostumbramos a tener en la Santa Misa. Tendremos solamente la parte final de ese rito porque hoy la Iglesia no celebra la Santa Misa debido a la muerte del Señor. Hasta mañana en la vigilia pascual no se volverá a celebrar la Santa Misa en la Iglesia. Comenzará el rito con la oración del Padre Nuestro que el Señor nos enseñó. La Iglesia nos invita a comulgar de la Eucaristía reservada ayer. Así entramos en comunión con el entregado por amor, entregado para que vivamos por medio de él. Es el pan del peregrino que nos capacita para vivir el seguimiento fiel, identificándonos con sus sentimientos, completando su pasión para el bien de su Iglesia, llegar a comulgar con sus padecimientos para compartir su resurrección. En unos momentos se traerá la reserva del Santísimo, la reserva que ayer se hizo en el monumento, el Santísimo Sacramento del altar, la presencia de Cristo entre nosotros, que ayer celebrábamos en los oficios, en la misa de la Cena del Señor. Con las formas consagradas ayer, se comulgarán hoy todos los fieles que lo deseen.
Aparecen ya los seminaristas por el crucero, seminaristas instituidos acólitos, trayendo la reserva del Santísimo Sacramento para la comunión en este día de la liturgia de la muerte del Señor, en el Viernes Santo. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, por una palabra tuya bastará. Comienza ahora la distribución de la Sagrada Comunión. Comulgan en primer lugar los acólitos, después el cabildo de la Santa Iglesia Catedral, y de fondo se oye el canto: Salve, cuerpo verdadero. El señor obispo se sitúa en el centro del altar mayor, distribuyendo la Sagrada Comunión a todos los fieles congregados en nuestra Santa Iglesia Catedral de Córdoba. El señor obispo ha señalado en su homilía que son muchas las circunstancias que rodearon la muerte del Señor. Por un lado el odio, por otro el miedo, también la traición y la negación. Nuestro corazón acongojado se pregunta: ¿cómo es posible que los hombres hayan podido hacer esto, hayan podido cometer semejante injusticia? Sin embargo, la causa principal y primera de la muerte de Jesús, nuestro Señor y Salvador,
es el amor que Dios nos tiene. Es el amor de Dios al mundo, es el amor de Dios el que está oculto en la cruz. La cruz de Jesús y su muerte tiene de trasfondo el amor de Dios hacia cada hombre, hacia todos los hombres, hacia la humanidad entera. Recordaba el excelentísimo y reverendísimo señor don Demetrio Fernández González, obispo de Córdoba, que el Viernes Santo debe introducirnos en la intimidad de Dios, que no se ha ahorrado el dolor al entregarnos a su Hijo único, a su Hijo Jesucristo. Dios nos ama de forma desmedida. Muestra clara es su cruz y su sufrimiento. Dios no ha abandonado al hombre, sino que lo busca, sale a su encuentro. Ser discípulo de Jesús es algo exigente. Significa abrazar la cruz de la forma en que se manifieste en nuestra vida. Jesús está en la cruz por ti. Te quiere. Bendita cruz que ha traído la salvación a todos los hombres. La cruz es el lenguaje del amor de Dios por nosotros. Por medio de ella también nosotros podemos y debemos amar a los demás. La cruz de Cristo se prolonga en aquellos hermanos cristianos nuestros que son perseguidos y martirizados por causa de Jesús, por causa de su fe. Pidamos al Señor que sepamos llevar nuestra cruz y pidamos por aquellos que son perseguidos por seguir a Cristo. Ha terminado la distribución de la Sagrada Comunión y el coro canta el Stabat Mater. Estaba la Madre Dolorosa junto a la cruz.
Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida por la comunión en este misterio se entregue con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, en la esperanza fuimos y somos salvados. Cristo, que ha muerto en la cruz, dijo proféticamente: resucitaré al tercer día. Será breve la vela del sepulcro, las tinieblas y el dolor serán luz y gozo. Mañana, a las 9:30 de la mañana, será el oficio de tinieblas, y a las 10:30 de la noche nos reuniremos de nuevo para la celebración más importante del año litúrgico, la Vigilia Pascual. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Así termina la celebración de la liturgia de la muerte del Señor. El señor obispo, con el cabildo de la catedral y demás sacerdotes, se dirigirán hacia la sacristía porque la celebración ya ha terminado. Salen en procesión en silencio, haciendo genuflexión a la cruz. Mañana volveremos a congregarnos a las 9:30 de la mañana para el oficio de tinieblas y a las 10:30 de la noche en la solemne Vigilia Pascual, centro y culmen del año litúrgico y de la vida cristiana de la Iglesia.